Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo círculo de lectura y vamos a iniciar con este libro. En esta primera sesión vamos a ver el capítulo introductorio. Este libro, que por cierto ya viene la tercera temporada de la serie Mi Otra Yo. Y si no te has visto la primera y la segunda, es rapidito que la ves. Mi nombre es Belsi Carrillo, psicoterapeuta holística. Te ayuda a analizar el árbol transgeneracional, biodescodificadora, consteladora familiar individual con muñecos Playmobil. Bueno, quería compartir y además para que sirva como de acompañamiento a todas estas personas que han tenido sesiones de terapia conmigo. Entonces, quiero así como que profundizar en este libro que dice, este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados por Mark Walling. Bueno, él es un psicoterapeuta también, vive en Estados Unidos, es fundador y director de Family Constellation Instituto, o sea, Instituto de Constelaciones Familiares, y ha impartido clases en Pittsburgh en la área de psiquiatría. Bueno, entonces, y ya está activo, creo. Bueno, vamos a iniciar aquí. Yo creo que ya estoy compartiendo. Eh, a ver, pero no logro verlo. Si ustedes lo ven, aquí, ahí está el libro en PDF. Ya se los pasé también por el grupo de WhatsApp para que vayamos al ritmo. Ok, bueno, vamos a empezar un poco. Él dedica este libro, dice, a mis padres, a Marvin Welling y Sandra Lesser. Y agradezco mucho todo lo que me han enseñado. Aquí están los agradecimientos en esta primera parte del libro a sus amigos, colegas, profesores y maestros. ¿Ok? Y dice, quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Y esto lo dijo otro psicólogo, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, en sus cartas volumen 1. Entonces, quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Vamos a empezar con la introducción de este libro. Y yo creo que, bueno, para hacer las sesiones cortas, tendremos varios encuentros en cada capítulo. ¿Ok? Y también tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y por ahí también a veces se me ocurre también hacer una constelación con los que estén en el grupo. Hacemos una constelación familiar con los que se unen. ¿Ok? Entonces, empecemos por aquí. Dice, introducción, el lenguaje secreto del miedo. En el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver, es de Teodoro Rocket. En el tiempo oscuro. En el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. Este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo. Me ha hecho volver a mis raíces y me ha conducido a una carrera profesional que no podía haberme figurado. Siquiera cuando emprendí este viaje. He pasado más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastornos de estrés postraumáticos y otras dolencias debilitantes. Muchas de ellas acudían a mí después de someterse durante años enteros a psicoterapia, medicaciones y otros tratamientos que no les habían desvelado la causa de sus síntomas ni les habían aliviado su padecimiento. Lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia, de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal, sino más bien en la de nuestros padres y abuelos, incluso en la de nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas de las que ya se están
A ver, creo que estoy aquí, las de nuestros padres, bueno, incluso en las últimas investigaciones científicas de las que ya se están haciendo ecos, los medios de comunicación generales, también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado trauma familiar heredado. Y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. Y bueno, aquí les voy a ir como que no, dando de conocimiento, por ejemplo, cuando dice el llamado del trauma familiar heredado. Lo que heredamos son los programas. Ese programa que tienes en el inconsciente que te hace repetir patrones. Un programa, por ejemplo, de alcoholismo, un programa de ser infiel, un programa de ser derrochador con el dinero. Esos son los programas. Entonces, hay situaciones que lo programan y situaciones que lo desencadenan. Entonces, ¿cómo estás programado? Igual como programamos un computador. Entonces, pero eso está en el inconsciente. Y a veces muy, muy profundo en el subconsciente, que, bueno, nos resulta imposible a veces verlo las tantas veces que repetimos el patrón. Y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve solo ni se reduce con el tiempo. Aunque la persona que sufrió el trauma primitivo haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, pueden perdurar en fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales, como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta resolverse en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. Yo siempre le digo a mis consultantes, todo lo que nos pasa en el presente es repetición del pasado. Entonces puede pasarse, nos dice aquí, puede perdurar en recuerdos, en sensaciones corporales, ¿ok? Y tú eres el representante de ese ancestro que no pudo culminar alguna situación, es decir, que no se perdonó. Continuamos por aquí. Lo que vas a leer en las páginas siguientes es una síntesis de las observaciones empíricas que he ido realizando en mi práctica profesional como director del Family Constellation Institute o el Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y la esencia del lenguaje. También reflejo en este libro mi formación profesional con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger. Bert Hellinger fue el creador de las constelaciones familiares grupales y en cuyo planteamiento de la terapia familiar se manifiesta en los efectos psicológicos y físicos de los traumas familiares, heredados a lo largo de múltiples generaciones. Una buena parte del libro está dedicada a enseñarle al mundo, enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas, es decir, los miedos, los sentimientos, las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación. El ciclo de sufrimiento y a explicar también cómo poner fin a este ciclo, que es lo que nos interesa, cómo lo sano, que es lo esencial de mi trabajo, dice él. Podrás aprender cómo aprendí yo de muchas de estas pautas no son nuestras, solo que las hemos tomado prestadas a otros miembros de nuestra historia familiar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo firmemente que es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Y voy a contarte la mía, dice Mark. A ver, déjame ver por aquí. Ok. Nunca me había propuesto crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día que perdí la vista. Estaba sufriendo la primera de mis migrañas oculares. No se trataba del verdadero dolor físico digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso en cuyo interior se me oscureció la visión. Yo tenía por entonces 34 años y estaba en mi despacho y tuve que buscar
a tientas el teléfono de mi mesa y marcar a ciegas el número de emergencias. No tardaron en enviar una ambulancia. Las migrañas oculares no suelen ser graves. Se te nubla la vista, pero no suele normalizar de nuevo al cabo de una hora, más o menos. Solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando. Sin embargo, en mi caso, la migraña ocular no fue más que el principio. A las pocas semanas empecé a perder la visión del ojo izquierdo. Las caras y las señales del tráfico se convirtieron en manchas grises. Los médicos me comunicaron que tenía una retinopatía serosa central, trastorno incurable y de causa desconocida. Bajo la retina se acumula el líquido que termina por filtrarse y produce lesiones y enturbiamiento del campo visual. Un 5% de los pacientes, de los que tienen la forma crónica de la enfermedad que habían contraído yo, llegan a perder la vista hasta el punto de ser considerados ciegos según la definición legal. Me dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados en cuestión de tiempo. La verdad es que los médicos no sabían decirme cuál era la causa de mi pérdida de visión ni cómo podía curarla. Probé varias cosas por mi cuenta, vitaminas, ayunos consumos, imposiciones de manos, y me parecía que con todo ello el problema se agravaba aún más. Estaba desconcertado. Se me estaba haciendo realidad el mayor de mis miedos, sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Ciego sin poder valerme por mí mismo y solo me derrumbaría. Mi vida se hundiría y perdería las ganas de vivir. Me representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más hondos eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustados en el cuerpo. Me estaba hundiendo en arenas movedizas. Cada vez intentaba liberarme y mis ideas volvían de nuevo a las imágenes en que representaba a mí mismo solo, desvalido y arruinado. Lo que no sabía yo por entonces era que solo, desvalido y arruinado eran las palabras de mi propio lenguaje del miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de mi familia antes de que naciera yo. Estas palabras libres y desatadas me daban vueltas en la cabeza y me repiqueteaban en el cuerpo. Me pregunté, ¿por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos? Había otras personas que sufrieron adversidades mucho peores que la mía. No daban tantas vueltas a su sufrimiento como yo. ¿A qué se debía que yo me quedara tan hundido en el miedo? Me costó años encontrar la respuesta a esta pregunta. En aquel tiempo lo único que fui capaz de hacer fue dejarlo todo. Dejé mi pareja, mi familia, mi empresa, mi ciudad. Dejé todo lo que conocía. Buscaba unas respuestas que no se podían encontrar en el mundo en que vivía yo. En un mundo donde parecía que había mucha gente desorientada e infeliz. Yo no tenía más que preguntas y sentía pocas ganas de seguir adelante con la vida tal y como la conocía. Traspasé mi empresa, que se dedicaba a organizar eventos y marchaba bien, a una persona a la que acababa de conocer literalmente y partí hacia Oriente, lo más al este que pude, hasta que llegué al sudeste de Asia y quería curarme, solo que no sabía qué aspecto tendría esta curación. Leí libros y estudié con los maestros que los habían escrito. Siempre que oía hablar de alguien que podría ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risueño vestido con una túnica, me presentaba ante él o ante ella, me apuntaba a programas de formación y entonaba cánticos con los gurús. Un gurú dijo a los nos habíamos reunido para oír sus palabras que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, en un estado de perpetuo de búsqueda. Yo quería ser un encontrador. Meditaba varias horas al día,
Hacía ayunos de varios días seguidos, me preparaba infusiones de plantas medicinales y combatía las toxinas feroces que me figuraban que habían invadido mis tejidos. Mientras tanto, iba perdiendo la vista y me hundía más y más en la depresión. Por entonces no había caído todavía en cuenta de que cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor que queremos evitar. Esta actitud desemboca en la continuación del sufrimiento y el hecho mismo de buscar tiene algo que nos bloquea lo que buscamos. Ese estar mirando siempre fuera de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo. Puede que esté teniendo lugar algo valioso dentro de nosotros, pero corremos el riesgo de pasarlo por alto si no estamos sintonizados con nuestro interior. Los curadores me animaban a mirar más hondo, preguntándome, ¿qué es lo que no quieres ver? Pero ¿cómo podía saberlo yo? Estaba a oscuras. En Indonesia, un gurú me iluminó un poco más diciéndome, ¿quién te has creído que eres para no tener problemas de vista? Puedes que, puede que Joan no oiga tan bien como Gerhard, y puede que Lisa no tenga los pulmones tan sanos como Gerhard, y Dietrich no anda tan bien como Sebastián, ni mucho menos. Era un cursillo al que asistían muchos alemanes y holandeses, y parecía que casi todos tenían algunos trastornos crónicos. Aquello me llegó hondo. El gurú tenía razón. ¿Quién era yo para no tener problemas de vista? Oponerme a la realidad era una arrogancia por mi parte. Tenía la retina dañada y la visión borrosa. Lo que quisiera o no, pero yo, el yo que estaba por debajo de todo ello, empezaba a sentirme en calma. Con independencia de lo que hiciera mi ojo, este ya no tenía por qué ser el factor decisivo que determinara cómo estaba yo. ¿Para qué profundizamos en nuestro aprendizaje? Aquel gurú nos hizo pasar 62 horas, o sea, 3 días con sus noches, sentados sobre sendos cojines, meditando con los ojos vendados y los oídos taponados. Cada día nos Cada día nos daban un cuenco pequeño de arroz para comer y solo agua para beber, sin dormir, sin levantarnos, sin acostarnos, sin comunicarnos entre nosotros. Para ir al baño tenías que levantar la mano y entonces te acompañaban a oscuras a un agujero en el suelo. Esta locura tenía como objetivo eso mismo, que llegásemos a conocer la primera mano, la locura de la mente a base de observarla. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente, con ideas en las que me representaba el peor de los casos posibles, y con la mentira de que si me preocupaba lo suficiente podría aislarme de aquello mismo que me temía. Después de esta experiencia y de otras semejantes, empezó a aclarárseme un poco la visión interior. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y lesiones. Tener un trastorno de la vista es como una gran metáfora a muchos niveles. Acabé por descubrir que no se trataba tanto de una cuestión de lo que podía o no podía ver, sino más bien de cómo veía las cosas. Pero no fue entonces cuando di el giro radical. Encontré por fin lo que buscaba en el tercer año, de la que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación. La depresión me había aliviado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas,
con mi respiración o con mis sensaciones corporales. Aquello era lo más fácil. Un día me puse a la cola para tener un satsang, una reunión personal con el maestro espiritual. Pasé varias horas esperando, vestido con la túnica blanca que llevábamos todos en el templo. Me tocó por fin y esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Me dijo, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado. El cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal. Yo no necesitaba ya a mis padres. Había madurado más que ellos. Había renunciado a ellos. Hacía mucho tiempo. Lo había cambiado por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros y gurús sabios y sabias que me guiaban hacia un despertar del nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapia, desacertadas, de dar puñetazos y almohadazos y de hacer trizas, cartulinas con las figuras de mis padres y creía que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso de los consejos del gurú. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender, por fin, que ninguna experiencia cae a saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor, con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que entra en nuestra vida nos conduce hacia alguna parte en la última instancia. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía a lo que me podía aferrar eran mis grandes dotes de meditador, de modo que solicité una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio. O eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que vería en mí a la persona profundamente espiritual que yo me imaginaba ser. Otra vez tuve que hacer cola un día entero para verme con él. Me llegó el turno por fin y entonces sucedió aquello, lo mismo, con las mismas palabras. Llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez atendí lo que me decía. Los grandes maestros saben, a los que son verdaderamente grandes, no les importa si crees o no en sus enseñanzas. Te presentan una verdad y te dejan en paz, para que descubras a solas tu propia verdad. Adam Kotnik ha descrito así la diferencia entre gurú y maestro en su libro Through the Children Gate, a través de la puerta de los niños. El gurú se nos entrega y se nos entrega después su sistema. El maestro no entrega su materia y después nos entrega a nosotros mismos. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino y que lo que queda por resolver es de nuestro pasado, influye sobre nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia, con independencia si se saben ser buenos padres o no. Es innegable la historia de nuestra familia, es nuestra historia. Reside en nosotros, nos guste o no. No podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos. Ellos están en nosotros y nosotros formamos parte de ellos, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si lo rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Aquellos dos maestros habían sido capaces de verlo. Yo no. Mi ceguera era literal y metafórica al mismo tiempo. Ahora empezaba a despertar sobre todo al hecho de que había dejado en mi casa un lío enorme. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitada,
que era mucho más sensible y humano que ellos. Les culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser y saber mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi capacidad de recibir amor de mi madre. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Mi vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba me sentía como que si hubiera caído en una trampa de osos. El cuerpo se me pensaba como para crear un caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba todos los aspectos de mi vida y sobre todo mi capacidad para mantenerme abierto en una relación de pareja. Mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Cuando hablábamos, yo encontraba la manera de desgastar los sentimientos cálidos que manifestaba de ella, ya fuera por medio de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado. Me presentaba frío, distante. A mi vez, yo lo acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Era un callejón sin salida emocional, dispuesto a curar nuestra relación rota. Tomé un vuelo a Pittsburgh, la ciudad donde estaba mi casa familiar. Llevaba varios meses sin saber o ver a mi madre. Cuando llegué ante la casa sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. No estaba seguro de que fuera posible reparar nuestra relación. Yo tenía dentro demasiados sentimientos en carne viva. Me preparé para lo peor, representándome mentalmente la situación. Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que ablandarme a sus brazos, haría exactamente lo contrario. Me haría de acero. Y aquello fue lo que pasó. Envuelto en un abrazo que me resultaba casi insoportable, apenas era capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que siguiera abrazándome. Quería aprender a conocer por dentro y por fuera la resistencia de mi cuerpo, donde me tensaba, qué sensaciones me surgían, cómo me cerraba. Aquella información no era nueva. Ya había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja. Solo que esta vez yo me apartaba. Tenía el propósito de curar de raíz aquella herida. Cuanto más tiempo pasaba mi madre abrazándome, más me creía yo a punto de estallar. Aquello que me producía dolor físico. El dolor daba paso a la insensibilidad al dolor. Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio. Empecé a ablandarme y seguí ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. Vamos a dejarlo hasta aquí, esta primera sesión de la introducción. Y esta semana seguiremos con una segunda parte de la introducción de este libro. Este dolor no es mío, ¿ok? Entonces, bueno, vayan y suscríbanse. Vamos a ver estos capítulos por mi canal de YouTube para que puedan ver la repetición. Solo tienen que suscribirse y, bueno, compartir, darle like. Y seguiremos en una segunda sesión con el libro Este dolor no es mío.